nuestro corazón. Gracias, Señor amado, porque nos hace partícipes de las cosas santas, de las cosas que tú creaste, los cielos, la tierra, todas las cosas que existen, Señor amado, visibles o invisibles, sean tronos o sean potestades. Señor, todo es tuyo, todo te pertenece a ti. Señor, háblanos por medio de tu palabra bendita. Señor, háblanos en este día, porque necesitamos, Señor, de tu palabra. Tú sabes cuán importante es para nosotros, Señor, tu palabra. Dios mío, es el alimento diario, es el alimento constante que nos da, Señor, el crecimiento. Y aunque muchos hoy día no la aman ni la estiman, Señor amado, nosotros sí, Padre Santo, la estimamos. Por eso estamos aquí, aleluya, en esta tarde, porque necesitamos oír tu voz, tu amonestación, tu exhortación, tu enseñanza, Señor, que para nosotros significa la vida, la esperanza, la verdad y la justicia. Señor, tú sabes cuánto anhelamos, Señor, ese conocimiento, esa sabiduría para poder vivir en estos tiempos difíciles, en estos tiempos convulsionados, en estos tiempos donde, aleluya, cada día, Señor, se hace más estrecha la puerta. Señor, en este tiempo en que los problemas, las dificultades asolan, Señor, la conciencia del hombre. La tentación invade, Señor, las vidas de los creyentes. Pero ayúdanos por medio de tu palabra a resistir, Señor, toda obra del enemigo. Ayúdanos a resistir por medio de ella, Señor, con sabiduría, con entendimiento, Señor amado, la adversidad, el problema y la dificultad. Ayúdanos, Dios mío, a sostenernos a través de ella. Como decía el Señor, tus siervos, la suma de tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor amado, es muy importante para nosotros. Considera, Dios mío, nuestro clamor. Considera, Señor, nuestras peticiones. Considera, Padre Celestial, nuestras lágrimas, nuestras súplicas, a las cuales nos allegamos a ti. Señor, acuérdate, Dios mío, que somos polvo. Acuérdate, Dios mío, que necesitamos, Señor, de ti cada día, a cada instante. Mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Ayúdanos en todo tiempo. Susténtanos, Señor, con tu luz, porque en tu luz veremos la luz. Señor, en el momento de la aflicción, en el momento de la adversidad, en el momento de la prueba, Señor, podemos considerar tu grandeza, tu bondad y tu piedad. Gracias una vez más, mi Dios, por darnos este privilegio. Gracias una vez más, Dios mío y Señor mío, por concedernos, Señor, tanta bondad y tanto amor que beneficia, Señor, a nuestra alma. Levántanos en esta hora para oír tu voz, para oír, Señor, los dichos de tu boca y poder así, Señor amado, sustentar cada día nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor amado. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén y amén. Tome su asiento. Bien, el día de mañana, si Dios así lo permite, estaremos en el lugar de Maipú, nuestros hermanos de Maipú, visitando una vez más a nuestros hermanos, y nos ha correspondido la casa de mi hermana Catherine.
por ahí me mandó la dirección y ahí la vamos a dar a conocer. Ahí estaremos a las 7:30. Amén. Y el día jueves 17. El día jueves 17 dice aquí: estimado pastor y congregación, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros muy grato extender en el día de hoy esta invitación para usted y su congregación. Cierre la puerta, ¿no? Para usted y su congregación, el motivo de esta carta es para hacerle partícipe a nuestro aniversario número 62, el cual este año tiene por lema: permanezcan firmes. Del 16 al 19 de noviembre nos sentimos muy honrados de seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesús y de su gran amor y misericordia. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estoy fijando de algo. Aquí está, ya. Nuestra iglesia de Neptuno estará muy alegre de contar su existencia el viernes 17. Pero nosotros vamos a ir el jueves, la de Leonor de Corte. ¿Amén? Leonor de Corte 6448. Ahí estaremos con la ayuda de nuestro Dios el día jueves a las 19:30 horas. ¿Amén? ¿Ustedes saben? Sí. Así que ahí no deje de asistir. ¿Amén? Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. De todas maneras, igual este aviso lo voy a enviar por el WhatsApp, como siempre lo hacemos. Y vamos a continuar con la carta a los Corintios, ¿verdad? Y vamos ahí al capítulo 5 del libro de Corintios. Está ahí en un dilema entre Corintios y afirmar un poco lo de Apocalipsis, pero yo creo que más adelante vamos a afirmar un poco ese tema. Amén. No sé qué le habrá pasado a mi hermano. No lo veo. Ahora, ¿por qué es interesante, hermanos, este libro de Corintios? Que tiene un ordenamiento doctrinal, ¿ven? Para la iglesia, una iglesia muy desordenada, ¿ven? Donde siempre lo hemos visto y al leerlo nos damos cuenta que es así. Una iglesia que fue llena del Espíritu Santo, pero había cosas que no estaban a la par con la Escritura. Amén. Y esto es lo que Pablo hace, ¿cierto? Es una corrección. Capítulo 5, vamos a tomar el primer verso, póngase de pie, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. Vamos a cortar esto. Vamos a dejarla grande. Tenemos buen micrófono. A ver. Bien. Continuando con este estudio, de este recorrido de este libro Corintio, llegamos a una parte muy neurálgica, muy controversial, y que lamentablemente, hermanos amados, se está dando en muchos lugares, ¿verdad? Y tenemos que hablar de ello. No podemos, hermanos, como lo hace la religión, ¿cierto? Dejar temas ocultos, temas tabú,
los cuales tenemos que enfrentar, que nos rodean. Y es con respecto a la inmoralidad. ¿Amén? Aquí Pablo le habla a esta iglesia que era, según ellos, muy espiritual, ¿verdad? Todos se creían espirituales ahí, eran, ¿verdad? Pero la primera falla que ellos tenían, que estaban divididos. O sea, había división. Y en la iglesia no puede haber división. No sirve la división en la iglesia. ¿Por qué? Porque la división destruye. Jesús dijo claramente que una casa dividida contra sí misma no permanece. Ahora, los problemas, ¿verdad? Las situaciones que se puedan ir dando, que se van dando en la iglesia, hay que irlas solucionando. No se pueden dejar. ¿Amén? Ahora, siempre, como dice el apóstol Pablo, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, siempre los problemas se deben tratar con esa condición. Amén. Siempre considerándonos también nosotros, que podamos también algún día estar en esa situación. No podemos nosotros, hermanos, tomar, por ejemplo, la actitud que en cierto modo tomaron aquellos fariseos, ¿verdad? Cuando encontraron a la mujer en acto de adulterio, y para tratar de engañar al Señor, ¿verdad? Solamente trajeron un culpable, cuando deberían haber traído los dos, ¿verdad? Pero Jesús le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque si hay alguien o algo que destruye la iglesia, es el pecado. Y no solamente la iglesia, al ser humano. Nosotros tenemos la condición de Adán hasta estos días, ¿verdad? Cómo el pecado ha ido destruyendo, como dice la Escritura, un pecador destruye mucho. Y en esto nosotros como iglesia tenemos que irnos perfeccionando, hermanos, de la manera que Dios nos va enseñando en la Escritura. De cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer, ¿de quién? Padre. O sea, en este caso, podríamos hablar, no dice esposa, dice mujer. Podríamos considerar que era un segundo matrimonio, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Es un caso de inmoralidad. El hijo había tomado la mujer de su padre y estaba ahí en medio de la iglesia. ¿Amén? Entonces, y vosotros, dice, estáis como envanecidos. O sea, vuelvo a reiterar, la condición de la iglesia, según ellos, era muy espiritual, muy alto, pero ¿qué es lo que había ahí? Divisiones, fornicación. Dos cosas totalmente destructivas para la iglesia. Y Pablo le reprocha y le dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice, el que cometió tal acción. Pregunta Pablo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Quién? El que tomó la mujer de su padre. Amén. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es difícil entender esto, como decir, el tal se ha entregado a Satanás, ¿para qué? Para la destrucción de la carne. Ahora, quiero entender que lo que Pablo dice aquí, hermanos, que al operar, ¿cierto?, la destrucción de la carne, es salvado, ¿cierto?, el alma, el espíritu del hombre. ¿Con qué? Con las aflicciones, ¿verdad?, que va a sufrir. Porque todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. No podemos, hermanos amados, es como cuando dice la Escritura que un hombre no puede tomar fuego en su seno y no quemarse. No puede pasar por las brasas y no quemarse. Entonces, todo pecado trae consecuencias. Y esto es lo que Pablo está advirtiendo, diciéndole, déjenlo que el hombre sufra las consecuencias. Amén.
déjelo que el hombre sufra las consecuencias, para que al final, hermanos amados, el espíritu de aquel hombre sea sanado, sea salvo, perdón, y la carne, cierto, sea destruida. ¿En qué sentido? No es que lo van a tomar y lo van a hacer caso, no, sino que por las consecuencias del pecado, el hombre recapacitaría, ¿verdad? Y se volvería a Dios para no hacerlo mal. ¿Ven? Es como cuando el pródigo dice, Padre, he pecado contra ti, ¿verdad? Después de haber pecado, de haber tenido, hermanos, de haber disipado, ¿cierto? Todo lo que el Padre tenía, luego llega a una conciencia y se vuelve. ¿Qué sucedió con esta falta que este hombre comete? Sufrió, dice que pasó hambre, pasó necesidades. Entonces, esto es más o menos similar a lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios. Hay que dejar que el hombre sufra las consecuencias, sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu sea salvo el día del Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y es lo que hoy día está sucediendo, lamentablemente, tenemos que decirlo. Lamentablemente lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Este tema no es muy conversable, ni es muy predicable. Pero lo que está sucediendo hoy día, hermanos amados, que los matrimonios se están separando y se están volviendo a casar. Y se han hecho estudios, ¿verdad?, con respecto a acomodando de que el hombre sí puede casarse o recasarse. Pastores, diáconos, parte de la congregación, están aprovechando esta instancia. Y Pablo les dice, hermano, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco levadura leuda toda la masa? Yo esto lo describo de esta manera. Si lo hizo el pastor, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, ese poco levadura va a empezar a leudar todo. Es como cuando uno tiene una cantidad de hijos, ¿cierto? ¿Verdad? Y usted le aguanta a uno, tiene que aguantarle a todos. Porque le permitió el mal a uno, porque cuando usted vaya a corregir al otro, el otro le dice, ¿y cómo no lo hiciste con el otro? Entonces, esto es lo que Pablo le está advirtiendo. Y un poco levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ahora, voy a hacer una mención. ¿Qué es lo que sucedía, hermanos amados, en la antigüedad? Cuando el hombre pecaba, sacrificaba un animal y quedaba absuelto el hombre. Entonces después podía volver a pecar. ¿Ya? Entonces, lo que Pablo le está diciendo esto, que no están en la levadura antigua. No están ahí. No están en la condición antigua. Dios le bendiga. Amén. No están en la condición antigua. Por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiado de qué cosa? De la vieja levadura. Para que seáis nueva masa. Sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Dios le bendiga, bendiciones. Ya fue. Este tema es más complicado que el Apocalipsis. Prefería hablar del Apocalipsis en todo caso, pero bueno. Entendamos esto. Israel, cuando había pecado, sacrificaba animales, ¿verdad? Y a través de esos animales muertos, el animal, hermanos amados, era el sustituto del hombre. Amén. El animal era el sustituto del hombre. Amén. ¿Ya? Entonces, lo que Pablo le está advirtiendo a la iglesia de Corintio, que no es como ellos están pensando con respecto al pecado, a mantener el pecado constante. Por ejemplo, me viene una expresión, cuando David toma a Betsabé, dice que se bañaron, se purificaron ciertamente, y eso como quedar absuelto de lo que habían hecho, del mal que habían hecho. Pero no fue así. No fue así.
porque nosotros leemos la historia, cómo se va desencadenando o se va desarrollando y el pecado está agrandándose cada vez más en David. David primero toma a Betsabé, que no era su mujer, ¿verdad? Consumió la fornicación. Luego, al verla embarazada, manda a buscar al marido para culpar al marido, ¿cierto? El embarazo de Betsabé. Fíjense cómo va actuando la mente humana. Porque aquí nosotros, hermanos amados, estamos en Corintios capítulo 5. Hermanos amados, bien controversial esta letra, a veces digo, yo la prefería hablar de Apocalipsis, pero esto hay que hablarlo, porque esto está de moda. Aleluya. Nosotros tenemos que tomarle el peso, hermanos amados, como iglesia. Por eso que el Señor nos advierte con respecto a esta cosa. Aquí un hombre había tomado a la mujer de su papá. ¿Amén? O sea, había fornicación, ¿verdad? Amén. El pensamiento antiguo, como dije antes, el hombre pecaba, presentaba un animal, ¿verdad? Y era absuelto del pecado, pero no dejaba de ser pecador. Amén. A tal condición llegaron que yo digo que Israel pecaba para sacrificar animales. O sea, tengo esta garantía, escúcheme bien para que piense y vean lo que Pablo le está diciendo. Tengo esta garantía. Tengo una cachada de animales, así que puedo pecar hartas veces, ¿verdad? Los preceptos, ¿cierto? ¿Verdad? Y eso es lo que Pablo le habla de la levadura. ¿Amén? Sí, amén. Y por eso que menciona aquí, hermanos amados, porque nuestra Pascua, escuche bien, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice la Escritura que Cristo murió una vez y para siempre. Amén. Ahora, a través de la Escritura nosotros podemos comparar la sangre de los animales con la sangre de Cristo. ¿Verdad? No tendría ningún valor, significancia la sangre del animal. Pero sí la sangre de Cristo. Pascua significa pasar por alto. Amén. El verso 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, amén, de sinceridad y de verdad. Amén. Esto tiene relación con lo que estaba sucediendo. No está desconectado. Pablo está hablando del sacrificio de Cristo, que fue una vez y para siempre. Por eso que, hermanos amados, nosotros ya no podemos vivir en el pecado. ¿Me explico bien? No podemos vivir en el pecado. Sí. Nosotros tenemos que salir del pecado. Porque no es como la antigüedad. Te lo vuelvo así. En Israel se tomaba pecado, se tomaba un animal, se le llevaba al sacerdote, se hacía el sacrificio y el hombre quedaba. Y entonces quedaba ¿cómo? ¿Listo para qué? Para volver a pecar. Esa era la conciencia que había. Entonces lo que Pablo quiere implantar o quiere enseñar, la nueva conciencia de que yo no puedo volver a pecar. Si tengo una condición pecaminosa, sí. Hay un residuo de pecado en nuestra vida que está aquí todavía, amén, en nuestra carne. Y esa es la lucha que nosotros debemos presentar, hermanos amados. Esa es la lucha que el Señor habla, que es la pelea que nosotros tenemos con nuestra carne. Amén. Nosotros ya somos salvos, pero ahora nosotros debemos batallar. Fíjese que un hombre graficó de esto de esta manera. No es lo mismo que usted lo tome como rehén a que usted se pase al bando enemigo. Amén. ¿O no? El que se pasa a un bando enemigo es un traidor, ¿verdad? Pero el que es tomado como rehén no es lo mismo. Eso es lo que Pablo quiere explicar con respecto al pecado. Porque no le decimos, ya Cristo murió, estamos en la gracia, y malinterpretamos la gracia. Para nosotros, para muchos, la gracia es pecar, total, estamos en la gracia. La sangre de Cristo se derramó. No, lo que Pablo está haciendo un comparativo aquí, y le está explicando a la iglesia de Corintios, que la levadura antigua no es lo mismo que ahora. Que un poco de levadura leva toda la masa. Si yo permito como ministro que el hermano Leo se separe de su esposa y se case con otra de la misma congregación,
Después el hermano Juan también me va a venir a decirme, oiga, ¿cómo el Leo? Ah, como es amigo suyo, usted le aguantó. Entonces hoy día se están buscando los resquicios legales para que los matrimonios cristianos se separen y vuelvan a casarse. El divorcio no está, no debe, hermano, estar en nuestra mente. No debe. Ni siquiera deberíamos pensarlo. Porque Dios aborrece el divorcio. Amén. Y aunque muchos hoy día, pastores, diáconos, lo han hecho. Y han buscado la justificación bíblica cuando Jesús dice, a no ser por causa de fornicación. Y en ese punto se basan y rodean este tema aquí. Pero debemos tener mucho cuidado, porque un poco leuda toda la masa. Sí, Señor. Amén. Os he escrito por carta, verso 9, que no os juntéis con los fornicarios. Amén. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir ¿de dónde? Del mundo. Porque este mundo está lleno de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de avaros, está lleno. Amén. Entonces, si para no juntarnos con ellos, tendríamos que salir de este mundo. Y esto lo Pablo lo explica muy bien. Sí. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, escuche, Sí. que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Por eso antes dije yo, no es lo mismo que usted lo tome en ejército enemigo y lo tome como rehén, preso, ¿verdad? A que usted se pase para el ejército enemigo. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? De que el que se llama hermano que está en fornicación y no quiere salir de ahí, no puedo juntarme con él. Porque se le ha dicho 1 y 10.000 veces y no entiende. El avaro, el idólatra, amén, el maldiciente, el borracho o el ladrón, que está dentro de la congregación y usted sabe que es una constante en él, habiendo sido perdonado, pero está practicando, porque, a ver, no es lo mismo caerse que tirarse al suelo. Amén. Cuando su hija, por ejemplo, era pequeña, no creo que usted le pegaba cuando se caía, pero si se tiraba al suelo, ensuciaba la ropa por cuenta de ella, había que infligir un castigo, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y aquí Pablo está hablando de aquellos que practican. Escuche bien, que practican el pecado. Por eso la iglesia debe salir de estas malas prácticas. Debemos salir. Cuando hablo de iglesia también estoy hablando, me estoy incorporando yo. Nosotros debemos huir de la fornicación, huir de la avaricia, huir de la idolatría, huir de la borrachera. Porque estas cosas, hermanos amados, destruyen al hombre. El hombre que es avaro, que ama el dinero. Por eso dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero. El dinero, dice Eclesiastés, sirve para todo. Amén. Pero la raíz del mal es empezar a amar, a codiciar el dinero. Esto, hermanos amados, lo podemos graficar con lo que Cristo dice, que nadie puede servir. ¿A cuántos señores? A 2. Amén. Porque va a amar a uno y va a despreciar al otro. Sí. Entonces, aquí está hablando, hermanos amados, de una práctica del pecado. No está hablando de alguien que cayó en falta. Porque el que cayó en falta hay que restaurarlo. Hay que ayudarlo. Hay que pararlo, hermanos amados, y hay que corregirlo. Pero el que es constante, o sea, ya no quiere salir. Nosotros teníamos ¿te acuerdas un guitarrista que era constante, ¿no? La habitualidad. La habitualidad, exactamente, era un borracho. Era un borracho y a lo mejor puede ser duro al final decirlo. Pero cuando el hombre se acostumbra a practicar algo, habiendo ya sido perdonado, por eso que nosotros debemos tener conciencia, por ejemplo, lo que el Señor nos hablaba el día sábado, que nosotros ahora tenemos comunión con el fiel. Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos amados, nos ha entregado. Por eso que Pablo aquí le dice, vuestra jactancia es vana, ¿verdad? Ellos se jactaban de que eran espirituales, tremendamente espirituales, pero estaban divididos. Había fornicación, había práctica constante de pecado en la iglesia, lo que hoy día pasa.
lo que hoy día pasa, hermanos amados. Ayúdanos, Señor. Y eso es lo que Pablo está, hermanos, refutándole o exhortándole a la iglesia de Corinto y hoy día a nosotros como iglesia. Si hoy día nosotros estamos viviendo lo mismo. Hay fornicación dentro del pueblo, hay adulterio, Sí, hay borrachera. sí. El hombre que está practicando se está engañando a sí mismo. Amén. Dios no puede ser burlado. Amén. Dios conoce todas las cosas. Por eso que nos llama el Señor a huir. Dice, porque los que están afuera, Dios los juzgará. Amén. ¿Ve? Usted no se preocupe de los borrachos afuera, no se preocupe de los adultos afuera, no se preocupe de los fornicarios afuera. A eso hay que predicar el Evangelio. Y Dios los va a juzgar. Ahora Dios trata, y eso es lo que la iglesia debe entender y los predicadores entender, que las cartas doctrinales son para la iglesia. El llamamiento que hace Pablo en cuanto al adoctrinamiento, en cuanto a la enseñanza, es para la iglesia. Amén. Sí. Todas las cartas fueron escritas con esa visión. Para que nosotros, hermanos amados, vamos siendo formados. Porque aquí nosotros, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Nos está santificando. Amén. Sí. Por eso es que nosotros debemos huir de esas prácticas. Sí, para la carne son buenas, deleite. Pero para el hombre interior se va debilitando. Amén. Por eso es que huir de estas cosas, hermanos, nos ayudan. Y esta es la lucha. Yo no estoy luchando por salvarme. Yo he entendido que ya soy salvo cuando de momento que Dios me perdonó. Ahora la lucha es contra esta carne para no volver a donde estaba. Porque ciertamente muchos de los esclavos, por ejemplo, nosotros estábamos con otro amo. Servíamos a otro señor, ¿o no? Sí. Dios nos rescató. Pero aún así hay gente que todavía le tiene miedo al otro amo. Y todavía obedece la voz del otro amo. Y eso es peligroso. Se dice que cuando se firmó, hermanos amados, la libertad de la gente de raza de color en Estados Unidos, que costó para que los que habían sido esclavos, hermanos, entendieran que ya eran libres. Ellos veían al dueño y empezaban a gritar. Y esto es lo que Satanás provoca para muchos. Ya nosotros, hermanos, ya somos de Cristo. Amén. Amén. Sí, Ciertamente Señor. el diablo va a querer que nosotros volvamos a cometer los mismos pecados que teníamos. Porque algunos dicen, no, si yo soy bautizado. Pero ¿dónde está? El bautismo nos salva si usted, hermanos amados, vuelve atrás. Ese bautismo lo va a condenar. Porque tomó el nombre del Señor en vano. Lo tomó sin discernimiento. Por eso es que nuestra predicación a la calle debe ser arrepentido. Llamar al arrepentimiento. No llamar a la gente que se bautiza, porque la gente bautizarse es un ritual. Me pongo una túnica nomás y me sumerge y listo, y estoy al otro lado. Y nunca entendí por qué. Y ahí es donde Pablo hace hincapié con respecto a la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo no se compara a la sangre de los animales. ¿Ven? Entonces, hermanos amados, aquí tenemos una falta en la iglesia de Corinto, que es una falta más, que es aceptar la persona de los impíos en la iglesia. Y hay algunos que a veces tienen lugares excelentes, de excelencia dentro de la iglesia, y están en adulterio, están en fornicación, están en borrachera, están en robo, y a veces nosotros ha llegado a nuestros oídos. Por eso, hermanos amados, vuelvo a decir, y con esto concluyo este tema, que no es lo mismo que caerse que tirarse al suelo. Amén. Ahora, lo que nosotros debemos considerar, aquel que murió por nosotros. ¿Verdad? Amén. No debemos tomar la sangre de Cristo como inmunda. Ayúdanos, Señor. Amén. Luego viene en el capítulo 6, hermanos amados, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? ¿No delante de los santos? Fíjese la pregunta que es muy cruzada. Nosotros como creyentes yo tengo un problema con el hermano y voy y lo puedo llevar a los tribunales. ¿Debería yo resolver los problemas dentro de la iglesia? ¿O no? Amén. Ahora, si no podemos, es que no tenemos todavía la capacidad.
Y no hemos entendido lo que significa, hermanos amados, ser parte de la familia de Dios. No nos hemos convertido. Exactamente. Nuestro concepto en cuanto a lo que es iglesia, estamos muy lejos. Amén. Entonces, aquí había, dice, o no sabéis, dice, que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de juzgar, a ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Amén. Fíjese la capacidad que tiene la iglesia. Sí. El poder que tiene la iglesia. Amén. Sí, ¿Ah? Señor. Entonces, todas las cosas que nosotros pudiéramos tener una problemática en el interior, debemos solucionarla acá. En la iglesia deben haber hombres, hermanos, maduros, Amén. que puedan juzgar las cosas. Sí, amén. ¿Sí? Y que puedan hacer un juicio con respecto a la Biblia, con respecto a la Escritura. Porque si yo llevo una acusación delante del pastor hacia mi hermano, dice que las acusaciones a los ancianos tienen que ser con 2 testigos. Sí. Entonces, ¿nosotros podemos litigar? Sí, sí. Ahora voy a llevar a otro plano. Un problema con el hermano y se lo voy a contar a toda la cuadra. Entonces, cuando el hermano llegue con la familia aquí, mira ahí, perdón hermano, ese es el chico, el estafador. Ese es el chico que estafó al pastor de la iglesia. ¿Por qué tiene que saberlo el vecino, la vecina? Es de cuidado, hermano. ¿Sabe que a veces no tomamos el peso? No tomamos el peso de lo que nosotros tenemos. Y pensamos que esto es un mero centro madre o un club deportivo y actuamos como un club social. Así se, hermanos, ¿sabéis que en los clubes sociales? Sí. ¿O no? Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos la facultad en el Señor. Fíjense que vamos a juzgar al mundo. Sí. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Sí. Vamos a juzgar a los ángeles. ¿A Amén. cuáles? A esos que se pervirtieron, a esos que se rebelaron. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, siendo incapaces, escuche bien, y ponga atención acá, no te preocupes de la niña, siendo incapacitados en condición de ángeles, a la condición del ángel, nos llevan mucha ventaja los ángeles. Sin embargo, aún nosotros pudimos ser más fieles que ellos. Y eso ya es un juicio. Ahí está, ¿no? Una vez un hombre vendía mote con bolsillo, a lo mejor todavía está ahí en la plaza de Renca. No me acuerdo qué andaba haciendo por ahí. Y lo vi. Y el hombre tenía una pura mano. Con sus triciclos, vendiendo mote con bolsillo. Yo le dije, usted va a buscar a todos los ladrones. Y el hombre me quedó mirando. Y me dijo, pero ¿cómo? Claro, le dije yo. Porque los ladrones que roban tienen las 2 manos buenas y no trabajan. Usted tiene una mano buena y trabaja. ¿Te diga, no? Entonces el hombre no tiene justificación. Nosotros tenemos, hermanos, la capacidad de juzgar. Por algo Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Amén. Si el Espíritu Santo no es solamente para hablar en lengua, como decía el Señor otro día. El día domingo en la iglesia. ¿Ah? El Espíritu Santo, hermanos, cumple un rol pero tremendo dentro de la iglesia. Amén. El problema es que nosotros no hemos captado en la riqueza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Nosotros pensamos que ser cristiano es ir a la iglesia. Orar cuando nos acordamos, leer la Biblia cuando nos acordamos y listo. Y cuando estamos en el aprieto, Señor, ayúdanos, y listo. Eso es para nosotros ser cristiano. Es mucho más allá. Es mucho más. Sí, amén. Es mucho más de lo que usted cree, hermano. Entonces Pablo reprocha la actitud porque estos hombres, ¿cierto?, iban a pleitear delante de los incrédulos. Ahora, ¿cómo queda Dios si yo voy a un pleito con él delante de los incrédulos? ¿Cómo queda mi Dios, al que yo predico, al que creó los cielos y la tierra, al que tiene todo el poder? O sea, Dios no tiene poder para orquestar. ¿Se fija lo que estamos haciendo, no? Cuando cometemos los errores, cuando no pensamos y llegamos y hacemos, y esto es lo que pasa en Corinto. Luego dice, si pues tenéis muchos juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces la iglesia, hermanos amados, Dios le bendiga, bienvenido. La iglesia y el ministro, Amén. él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿cierto? Sí. Y ancianos. Amén. ¿Para qué? Para que ellos puedan juzgar la iglesia.
Juzgar quiere decir que no, solucionar los problemas, hermanos. Mediar. Ese es el sentido. Hoy día vemos una iglesia dividida. ¿Por qué? El hermano está enojado con el otro hermano porque este lo defraudó. Pero no es capaz de confrontar la situación. Sino que va con el chisme, con el jagüey, y esto se enreda más y se hace más grande. Un verdadero club social, un verdadero centro de madre. Amén. No, hermano, nosotros no podemos actuar de esa manera. Si tenemos que pedir perdón, vamos a pedir perdón. Si tenemos que enfrentar una situación, debemos enfrentar la situación. Si ya no tenemos la conciencia mundana que teníamos antes, no podemos vivir con la misma conciencia. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Por ahí, al de menos estima para juzgar las cosas, o sea, el que no sabe. Por eso que el pastor no tiene que ser un neófito tampoco. Amén. Tiene que ser un hombre espiritual. Un hombre, hermano amado de Dios, un hombre varonil. Un hombre que si el hermano viene y trae un pleito, el pleito queda aquí. La iglesia no sabe. A menos que ellos den a conocer. Hay muchas cosas, hermanos, que hoy día hay que arreglar en la iglesia. Por eso la gente a veces no quiere venir. No quiere venir. Pero tampoco quiere confrontar el problema. Yo debo confrontar el problema. No como lo hacía antes violentamente, cuando estaba en el mundo. ¿Verdad? Sino como santos. Amén. Pero nosotros no somos santos. Sí, usted es santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted fue apartado por Dios. Para Dios, usted es un santo. Amén. Para el mundo tal vez no lo sea. Entonces, cuando yo soy santo, debo poseer un comportamiento de santo. Por eso que ya el mundo a nosotros ya no nos tira la borrachera, la orgía, las cosas mundanales. Ya no ni siquiera debieran darlo ni frío ni calor. Esas cosas ya no debieran, hermano, hacerlo a nosotros sentir nada. Nosotros debemos sentir con las cosas de Dios. Amén. Porque el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Amén. Las cosas de Dios debieran llamarnos la atención a nosotros. ¿Verdad? Chuta, vamos a hacer un punto de predicación, vamos ya a la palabra. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos porque ese, hermanos amados, es nuestro trabajo. Nosotros deberíamos vivir en pos de las cosas de Dios. Deleitarnos en eso. Exactamente, ese es nuestro deleite. Venir a un culto, escuchar la palabra, cantarle a Dios, orar a Dios. Amén. Esa debería ser nuestro deleite, como decía David. El corazón inclinado siempre a Dios. Aunque nos llamen fanáticos. Para mí no somos fanáticos. Porque somos gente cuerda, que adoramos a Dios de acuerdo a la Escritura. Amén. De acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestro conocimiento. Yo sirvo a Dios por gratitud. Porque entiendo lo que Él me ha dado. Y aunque yo pueda perder todas las cosas en esta vida, no perdiendo a Dios soy feliz. Y sigo siendo feliz. ¿Ves? Porque yo sé que todas estas cosas un día van a terminar. A lo mejor yo las pierdo primero, como las perdió Job. ¿Ves? Y esa debe ser nuestra conciencia, hermanos amados. Sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Es una pregunta que Pablo hace. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito. Porque no debería existir pleito entre nosotros, debería haber una comunión. Amén. Cuando yo ya tengo un pleito con el hermano, una contienda, ya es una falta. Ya es una falta. Luego dice, vosotros mismos. Porque dice luego, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Escucha, el hermano Leo me defraudó. ¿Verdad? Chute, y lo pongo mal por todas partes. Pero cuando yo defraude a alguien, no quiero que nadie sepa. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no sufrí el agravio? Ah, me defraudó. No lo voy a tomar en cuenta lo que él me hizo, porque es mi hermano. Tal vez todavía no está maduro, le falta. Bueno. Por eso es que uno tiene que ponerse en el lugar del hermano. Eso es lo que Dios quiere. Así como Él se colocó en nuestro lugar, ¿Verdad? nosotros debemos colocarnos en el lugar del hermano. Sobre todo del hermano materno. Amén. Hermanos, somos un cuerpo. Si hay gente que, por ejemplo, cuando le duele un brazo empiezan a pegarse, pues no, eso no es sanidad. Hay que hacerle cariño, hay que sobarlo, hay que echarle una cremita,
porque es parte de mi cuerpo. Amén. Yo debo sufrir con el sufrimiento de mi hermano. Yo debo sentir la necesidad de mi hermano. Somos un cuerpo. Eso es lo que tampoco la iglesia ha logrado entender. Amén. Entonces cuando el hermano se cae, lo único que queremos es ponerle el pie encima y que el hermano sufra. No, tiene que sufrir porque... No, hermano, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amén. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuche el 11. Y esto era y alguno de vos, algunos más ya habéis sido lavados. Amén. ¿Ve que usted también era ladrón? ¿Quién de los que está aquí en la sala lo robó alguna vez? ¿Ah? Ah, que le tomé una hoja al compañero. Robó. Es robo. No era suyo. ¿Se fija, no? Eso es lo que Dios aplica en la conciencia del ser humano. Amén. Dice, más vosotros ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjese lo que es usted ahora. Usted fue lavado, fue santificado y fue justificado. Amén. Por eso debemos tener cuidado. Y Jesús habla de esto. Por ahí le dije, Señor, en tu nombre hicimos esto, ¿te acuerdas? ¿No? Jesús por ahí le dice, perdón, porque tuve desnudo y no me cubriste, porque tuve hambre y no me diste de comer. Sí. ¿Eh? Y Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos hambriento? Lo que le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí. ¿Cómo debemos pensar nosotros? Cuando yo regalo algo, ¿verdad? O cuando yo hago algo por el hermano, yo lo hago para el Señor. Amén. ¿Me entiendes lo que entiendo? Yo lo hago como para el Señor. Y me olvido. Hay personas que hacen favores y tocan trompeta como los fariseos. Antiguamente los fariseos, ¿cierto? Cuando ya andaban las grandes ofrendas, tocaban el pitito y para que todos vieran que ellos... Ahí también pasa en la iglesia. Hay hermanos que ayudan a los hermanos y tocan trompeta. Para que digan el hermano tanto, la hermana tanto. Uy, y los hombres ya se están engrandeciendo cada día más en la iglesia. ¿O no? ¿No es así? Amén. Sí, se están engrandeciendo. Hoy día lo aplauden a los hombres. Yo no aplaudo a nadie, hermano. Yo aplaudo a Dios. Solamente. Porque el único que es digno de aplauso, de honra y de gloria. Pero aquí está el amor, hermanos amados, que nosotros debemos tenerlo. Y esto prueba la eficacia del amor en nosotros. Si realmente estamos, hermanos, capacitados. Por eso que por ahí Pablo le dice, los días de leche, porque aún no erais capaces del alimento sólido. Porque algunos también ya debiendo ser maestros, tenían necesidad nuevamente que se les volviera a predicar los primeros rudimientos. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Se llama inconstancia. La inconstancia no es buena. Dice, oye, que yo no tengo paciencia. Dios le dio paciencia. El problema es que usted no ha ejercitado la paciencia, es otra cosa. Usted la despensa cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibió fruto del Espíritu Santo. Ahora el problema es que usted tiene que ejercitarlo. El amor, la fe, la bondad, la mansedumbre. Usted tiene que ejercitarlo para que se vaya perfeccionando en usted, por hermano. Porque usted me dice que tiene el Espíritu Santo porque habla lengua, yo no le creo. No le creo. Porque el mismo Señor dijo que el árbol se conoce por su fruto. Y aquí, por ejemplo, lo que Pablo le está diciendo a los corintios, ellos no están dando fruto. La iglesia de Corintios no estaba dando fruto. Pablo hizo un trabajo tremendo con la iglesia de Corintios. Tuvo que ordenarlo desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque había una doble mentalidad en ellos. Todavía la mentalidad griega tenía un poder sobre ellos. No se podían todavía
sacarse esa mentalidad. Entonces, luego le dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Pastor, ¿y puedo ir a un bautismo en la iglesia católica? Le conviene, ¿no? Porque usted estaría probando que ese bautismo es real. Un pedacito de carne. Ya. Se va a vender la fe con un pedazo de carne. Y va a hacer tropezar a muchos. Entonces debemos examinarlo. Por eso que, hermanos, nosotros debemos ser doctos en cuanto a la escritura. Conocer a Dios por la palabra. Si no conocemos a Dios con la palabra, no sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Y podemos inventarle un Dios que, como muchos piensan que Dios es un viejito de barba, ¿cierto? Que está ahí arriba sentado en el trono y está, métele dando orden pajo, haz esto otro, y si no te... No, hermano. Por ejemplo, la ley con la gracia tienen dos diferencias. Hay una diferencia grande y abismante entre la ley y la gracia. La ley dio a conocer el pecado, dio a conocer los pecadores que somos, pero la gracia nos salva. Amén. Aquí hay una diferencia. Sí, amén. Hay muchos que todavía están en la ley, muchos todavía están en el monte Sinaí y predican del monte Sinaí de aquí para abajo. Ahora no estoy queriendo decir como a Pablo lo acusaron, hagamos hartos males para que nos vengan bienes. No. No, porque la gracia fue ejecutada por el Señor. Amén. Y esa sangre, hermanos amados, es diferente a la sangre de animales. Y aquí volvemos un poquito atrás con respecto a lo que ellos no entendían, con respecto a seguir pecando. Hoy día nosotros tenemos la buena voluntad para servir a Dios, para obedecer. ¿Por qué? Porque somos impulsados por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Antes no lo teníamos. Antes éramos débiles. El pecado nos consumía. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Cuando, mire el ejemplo. Jesús va con los discípulos a orar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Los dejó ahí, se apartó un tiro de piedra, volvió una hora después. ¿Cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Le dijo, ¿no habéis podido orar una hora conmigo? Una hora. Se apartó nuevamente, volvió, nuevamente lo encontró, durmiendo. Y así la tercera vez. Y ahí le dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero hoy día Dios colocó el Espíritu Santo en usted para que esa carne, ¿cierto?, que es débil, se fortalezca. Porque este es el vehículo que a nosotros nos lleva. Sí, amén. Ciertamente, muchas veces tiene tendencias contrarias, pero ahí es donde está la lucha entre el espíritu y la carne. Amén. Hermanos amados, por eso que debemos perfeccionar la obra de Dios. El Espíritu Santo debe perfeccionarse en nosotros. Y eso no se perfecciona y pasarte para allá, irte para allá, y hay una loquería. La loquería se va, eso no es, por hermano. El Espíritu Santo se perfecciona en nosotros para que nosotros podamos hacer la obra de Cristo. Hijito, le dijo, los cuales vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Dios tiene que manifestarse. ¿Cómo se manifiesta? En las obras. Amén. En las obras se sabe si usted es o no es cristiano. Si usted es hijo o no es hijo. Y esto es lo que Pablo le está reprochando. Luego dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Amén. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Amén. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Es una pregunta. ¿Usted sabe lo que significa una pregunta? La cual Dios hace. Las preguntas de Dios a nosotros deberían, hermanos, movernos y sensibilizarnos. ¿No sabéis, dice, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola. Y aquí está el problema del divorcio. Aquí está el problema del divorcio. Que yo me caso con Juanita, ¿verdad?
Y como Juanita no me plancha las camisas, bien como yo quiero, me separo de Juanita y me voy a casar con Marcela. Pero ya fui una pura carne con Juanita. Amén. Y después voy a hacer una carne con Marcela. Y cuando el libro de Malaquías dice que el Señor aborrece el divorcio, y dice por qué Él derrama un espíritu, ¿cierto? El capítulo 2, habiendo abundancia de espíritu, ¿por qué Él hace que sea uno? Habiendo abundancia, porque Él buscaba una descendencia para sí. Se lo grafico de esta manera. Y esto es lo que yo he aprendido con respecto al divorcio. Mi hermano Leo, ¿cuántos hijos tiene? 4. 4 hijos, ¿verdad? La María se aburrió y lo dejó. Y el Leo se casó con otro. Se casó con Teresa. Y tuvo 4 hijos más. La pregunta es, ¿cuáles son los hijos de la descendencia del Señor? ¿Los primeros 4 o los segundos 4? ¿Te fijas? ¿Te fijas? No es tan simple el asunto. Claro, las leyes, una vez escuché un pastor, las leyes terrenales se le dan el permiso al Dios. Las leyes terrenales. Las leyes terrenales. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Si usted escogió una mujer, esa mujer tiene que ser para toda la vida. Porque usted la escogió. No se la escogió Dios. Usted la escogió. No sea como Adán que le, oye, la mujer que me diste. ¿Ah? Usted escoge. Si escoge, escoja bien. Es lo mismo que el borracho que empieza a emborracharse y después llega a los 50 años enfermo del hígado. ¡Ay, Señor! Usted se coció el hígado con el trago. Amén. Usted se lo coció. El Señor no le pasó trago para que tomara. ¿Entienden? Pero la gente le echa la culpa a Dios. No, Dios no tiene la culpa de que haya niños pasando hambre. Dios no tiene la culpa de que haya guerra. Porque Dios no viene a fabricar armas. Tampoco Dios ha colocado odio en el corazón del hombre. Entonces es fácil echarle la culpa a Dios. Y vamos concluyendo. Dice, entonces, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo? Por eso le decía yo que hubiera preferido hablar del Apocalipsis. Es muy complicado, pero hay que hablarlo. Porque lo dice, los dos serán una sola carne. Génesis capítulo 2, verso 24. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Y nosotros fuimos unidos a quién? A Cristo. Amén. Nosotros fuimos unidos a Cristo. ¿Cuántos bautizados hay aquí? 4, 5, ¿cuántos somos? 1, 5, 4 bautizados, 5 en el que habla. Ya nos unimos a Cristo. Amén. Amén. ¿No podemos entonces prestar nuestro cuerpo? Para lo que Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. El cual está en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. En ustedes. Amén. Y en mí. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Pregunta el apóstol Pablo. Es una pregunta. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, usted y yo, que hemos abrazado esta fe, ya no nos mandamos solos. No podemos hacer lo que queramos. Amén. Porque nosotros estamos unidos a Cristo. Y cuando yo llevo la contra, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, estoy, como dice por ahí, destruyendo el templo de Dios. La Escritura dice que el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso, hermano, quizás hemos pecado, y lo decía el otro día, hemos faltado, pero es tiempo de endechar. Dios le dijo a Israel, el que se cae, no se levanta. Amén. Dios sabe que tenemos una mente que de repente somos débiles y somos flacos para pensar. Pero Él quiere fortalecernos a través de su Espíritu. Gracias, Señor. Por eso dio el Espíritu Santo, Amén. hermanos amados, para que nosotros podamos hacer su voluntad y no la nuestra.
Fíjese que aún Cristo no hizo su propia voluntad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, cuidemos el templo. Ayúdanos, Señor. Amén. Cuidemos el templo de Dios. Y usted mismo. Amén. Tenemos opción. Yo, en lo que entiendo por la Escritura, y con esto ya concluyo, un creyente que se bautizó, ¿verdad? Tomó el nombre de Jesús, pero empezó a practicar en el mundo nuevamente, y la muerte lo pilló ahí, no está. Porque el libro de Marcos dice, el que persevere hasta el fin. ¿Perseverar en qué? En lo que creí. Y habrá allí calzada y camino, dice Isaías. Y el que ande por este camino, escuche, por este camino, Sí. aunque sea torpe, aunque se sepa, hermano, 2 textos de la Biblia, pero los hace ahí, los cumple y está ahí fiel al Señor, no se extraviará. Y lo dijo el Señor el sábado aquí. Mi oveja la tengo aquí. Amén. Y nadie la va a arrebatar de mi mano. Amén. ¿Y quiénes son las ovejas? Las que oyen la voz de Dios y le siguen. Los demás son cabritos. Amén. Y Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no son de mis ovejas, porque ustedes no entienden mi lenguaje. Amén. Yo tengo otras ovejas que también debo traer. No estábamos en Israel, Amén. éramos gentiles, Sí. éramos idólatras, éramos avaros, eso lo dice Pablo, éramos fornicarios, éramos adúlteros, Amén. erais. Pero hoy día fuimos justificados, lavados, justificados y santificados. Amén. Que Dios nos ayude a Amén. seguir adelante. Persevere en lo que ha creído hasta el final. Ahí murió una anciana de ayer. De buen testimonio, y eso es bueno. Con 92 años, sirviendo al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Pero sirva al Señor. Concluyo con esto y perdone que haga un paréntesis. Yo cuando era joven, cuando tenía aproximadamente como 18 años, me gustaba mucho jugar a la pelota. Mi hobby, mi pasión, era la pelota. Me inventaba días para jugar, de verdad. Y si llovía, esperábamos que pasara el agua y llevábamos la escoba y barríamos la casa y jugábamos. Ese ímpetu tenía en mi juventud. Y ese mismo ímpetu he aprendido a ponerlo aquí, Amén. en la obra de Dios. Sí. Porque el Señor me ayudó, y con esto concluyo, hermano. Dios le dijo a Israel, sabios para hacer el mal. ¿O no? Sí. Amén. Sabios para hacer el mal, pero el bien no puede. Y Pablo le dijo, así como vos presentabais vuestros miembros para el pecado, de la misma manera, presentarlos para la santificación. Amén. Así como se esforzaba para pecar, esfuércese para hacer la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor. No diga no puedo, diga todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias, Y Señor. va a ver, hermano, al final del camino, su recompensa. ¿Amén? Va a ver que valió la pena haber seguido este camino. Yo sé que este mensaje no es muy grato. ¿Ah? No es para, aleluya, no es para que tira, gloria, no. Pero ¿sabe? Por medio de la palabra, Dios nos va a santificar. Amén. Amén. Esta es una palabra para limpiarnos. Limpiémonos de la vieja levadura. No creamos como lo que hacía Israel, que por matar animales estaba suelto. Amén. Porque eso así lo hacía. ¿Y sabe lo que dijo Dios de eso? Estoy hastiado de la sangre de animales, machos cabritos. Y esos sacrificios, ¿quién los pide a usted? Hubo un puro sacrificio. Fue el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para limpiarlo a usted de todos sus pecados. Si usted está en Cristo, escuche, si usted está en Cristo, siéntase seguro. Si Dios viene hoy, ya sea por la iglesia o individual, usted se va a conocer. Amén. 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 Póngase en pie. Amén. Dios le bendiga.
Vamos a dar gracias, Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor Jesús, creador del cielo y de la ahora, tierra. Padre Santo, gracias, Señor. Te damos gracias, Hermosa palabra, Señor amado, porque de tú eres corrección, bueno, Señor porque para Jesús. siempre es tu misericordia. Amén. Señor. En ti, Señor, aguardamos durante Amén, este día Señor para poder Jesús. oír tu voz. Amén. Señor, maravilloso eres, Padre, para con tus hijos, con Amén, tus sí, hijas. Señor. El poder enseñarnos, Señor, sobre la santidad, sobre la justicia, sobre la verdad. Amén. Ayúdanos a seguirte cada día como pueblo, como iglesia. Amén, Señor. Ayúdanos a madurar, Señor amado, y a perfeccionar tu Espíritu Santo en Amén, nosotros, Señor. para así, Señor, agradarte con todo nuestro corazón. Amén, Señor. Reconocemos nuestras torpezas, reconocemos nuestras debilidades ante ti, Padre eterno, nuestras flaquezas, Señor Amén, amado, Señor. pero pedimos ayuda. Amén, Ayúdanos, Señor Jesús. socórrenos, Señor amado, para seguir adelante y no desmayar. Amén, Te Señor. pedimos en esta hora que tú nos bendigas grandemente en el Amén, nombre de Señor Jesús. Jesús. Gracias, Padre, Gracias, a la Señor. gloria de su nombre, Alabanza en a el su nombre de nombre. Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Toda la Su honra, el nombre honor y la gloria sea el nombre sea la del Señor gloria. Jesús. Hermanos, siéntense un poquito para pasar los avisos. El día miércoles, mañana tenemos un culto en Maipú. Y le voy a mandar la dirección. Amén. Y el día jueves estamos en Leonor de Corte, 6488, para atender esta invitación. Yo supongo que habrá torta porque es un cumpleaños. Aleluya. Así que lleve corneta, lleve corneta. No. Amén. Aquí en Leonor de Corte, 6448. ¿Amén? No sé si ahí nos ponemos de acuerdo, nos juntamos aquí. ¿Ustedes conocen? ¿El recorte? Sí. ¿Puede llegar solo esto? Sí, yo creo que sí. Ya. Amén. Entonces los que no puedan llegar, lo conversamos y nos ponemos de acuerdo. ¿Amén? 7:30, pero esto es el jueves, 17. Mañana, jueves 16, perdón. Mañana estamos en Maipú. Amén. Amén. Así que los que nos queramos acompañar, ponemos de acuerdo. Si no, el jueves nos vemos en el lugar de Neptuno, con nuestros hermanos de Neptuno. Vamos a pedir a nuestro hermano Leo que coloque la bendición. Amén. Amén. Y nos estemos retirando contentos. Amén. Dios le bendiga, hermano Leo. Amén. Amén. Bendiciones. Bien, mis amados hermanos, les invito a ponerse de pie para llevar la bendición. Que el Señor Jesús bendiga a nuestras hermanas y hermanos que han estado a través del Facebook, escuchando la palabra del Señor. ¿Ya? Y le invito a inclinar su rostro para ser despedido en el nombre del Señor. Amén. Bendito y soberano Señor, le damos gracias en esta hora por cada hermana, por cada hermano que ha podido llegar en esta tarde, los que han llegado por primera vez, segunda, tercera. Señor, rogamos para que usted les bendiga, Señor, y les afirme en este lugar también, Señor. Añada a esta iglesia los que han de ser salvos. Bendiga a nuestras hermanas y hermanos que han estado, Señor, a través de las redes sociales, escuchando esta predicación. Rogamos bendición, Señor, antes de retirarnos, porque la bendición del Señor es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Amén. Por la autoridad que usted me ha dado, pongo la bendición, la cual hago en el nombre del Señor Jesús. Somos todos bendecidos. Amén y amén. Gloria Toda la honra, el honor y la gloria sea el nombre del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros. Amén. La próxima semana poder justo. Ya. Amén. Esto que no es una... Sí, la próxima.